Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, pues aquí de nuevo estamos con Misterio de la Humanidad del Cosmos, con Juan Carlos Aliaga, y hoy nos trae un tema, pues, muy interesante sobre la manifestación en las creencias en los Andes, Sudamérica. A ver qué nos hace llegar Juan Carlos sobre ese tema. Y bienvenidos todos y vamos a ver cómo se va ¿Cómo están, desarrollando. queridos amigos? Sí, hola Juan Carlos. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos por las plataformas de la Fundación Internacional. Hablar de un tema bastante interesante acerca de la manifestación, pero desde un punto de vista de lo que sucede acá en la región andina de Sudamérica. Han debido ver las imágenes previas de unas casitas pequeñitas, ya también edificios, o sea, en miniatura. Luego también han visto que están echándole bebidas, cerveza generalmente, a vehículos ya, o sea, los microbuses, vehículos se veían en las imágenes. Y esto tiene que ver mucho con una creencia que está muy arraigada acá en la región andina, más que todo lo que se comparte Bolivia, Perú, norte de Chile, norte argentino. Justamente se festeja porque es una forma de creencia y es totalmente la población se vuelca a este tipo de actividad. Es el 24 de todos los años, desde allá, en 1700 aproximadamente, en la época colonial, eh, donde se cree que hay un dios andino que le llaman Equeco o Ecaco, que en realidad es en idioma aymara, que es el dios de la abundancia. Entonces, cuando han habido problemas sociales en esa época, o sea, antes de la independencia de las naciones, mucha gente de origen aymara y quechua utilizaban este dios de la abundancia y ellos fabricaban eh, una especie de semillas, le llaman ellos, o sea, la illa, que le llaman en idioma aymara. Fabricaban, por ejemplo, en ese tiempo, terrenitos, o sea, hacían de cuenta que fabricaban terrenitos, luego hacían casitas de esa época. Y bueno, conforme ha ido cambiando el tiempo, han ido ya fabricando edificios, casas, vehículos en miniatura, todo aquello. Entonces, ¿pero por qué? Porque la creencia está, si uno compra, adquiere esos vehículos en miniatura, esos terrenos en miniatura. Luego también, si es que de alguna manera estas personas, digamos, compran, digamos, un edificio, un vehículo totalmente en miniatura, obviamente van a lograr tener al año, o sea, eso es lo que se tiene la creencia, de acuerdo a la fe, que esa miniatura se va a hacer totalmente real, ¿ya? Entonces, la persona compra, bueno, las ferias esta que se llama de a la cita, se hace desde el mes de enero, o sea, el 24 de enero hasta casi mediados de marzo, o sea, son muchos días que la gente puede ir comprando esos aditamentos, como les decía, casitas, autitos y demás cosas de miniatura. Eso en el mes de enero. Pero en esta época que ya vamos a entrar a lo que es el carnaval acá, hay una fecha, más que todo es el último día de carnaval, que es el martes, ya, donde se llama la chaya, y tiene que ver mucho con esto, o sea, esa costumbre. Por ejemplo, habíamos dicho en enero se compra estas casitas, autitos, todo en miniatura, para que se realice, o sea, sea un hecho concreto ya el próximo año. Bien, entonces, y en esta fecha de carnaval, o sea, lo que va a ser el próximo martes de chaya, o sea, se hace el término chaya sería la bendición. O sea, todo aquello que se pidió ya en esa fiesta de las alacitas de las miniaturas,
ya se logra en hechos reales, tener una casa, tener un edificio, y parecerá algo tal vez jocoso o, digamos, increíble hasta algunos casos. Hay edificios en miniatura donde se llaman cholets acá, o sea, porque el término viene de las señoras estas de polleros, que hemos visto también una señora que tiene una vestimenta muy diferente, está con pollera, un sombrero muy diferente, que es el estilo de vestimenta de estas personas, que son más que todo de origen quechua y aymara, como les había dicho. Entonces, para ellos es una bendición cuando ya tienen un negocio, tienen una casa propia, un vehículo, que estamos viendo, un microbús, están echándole cerveza. ¿Por qué? Porque han pedido con tanta fe que ese Dios de la abundancia o esa creencia que tienen ellos se cumple. Entonces, ellos, uno dirá, pero esta gente aparentemente muy humilde, entre comillas, o sea, porque a veces uno dice, bueno, son humildes, son pobres, porque tienen este tipo de vestimenta y todo aquello, aparentemente, y a veces, y la verdad, o sea, no es por hablar mal, mucha gente de estas personas que no tienen un nivel, digamos, de estudio superior. Ahora los hijos o nietos de estas personas de los años 70, que ya son abuelos, abuelas, los nietos actualmente sí estudian carreras, todo aquello, pero todavía están ellos esa creencia y la población también, o sea, hay esa creencia. Entonces, la chaya se realiza como agradecimiento y bendición por aquellos bienes recibidos, pues en la parte material puede ser un carro, una casa, un lote, o sea, para poder construir, o tal vez alguna cosa. Por ejemplo, también se venden ahí títulos profesionales en miniatura donde dice doctor tanto, licenciado tanto, o sea, lo que uno quiere visualizar. Por eso es bien interesante esta época acá en la región andina, donde uno puede adquirir estos objetos en pequeño, y si uno lo tiene, adquiere con mucha fe, obviamente, obviamente va a haber algo positivo. Entonces, no nos tenemos que olvidar que la mente es muy poderosa y que está actuando justamente de una forma, digamos, energética. Al estar prácticamente adquiriendo objetos en miniatura, nuestra mente está generando ese objeto para que se haga realidad. Y como les decía, estas personas generalmente compran estos vehículos, todo esto en miniatura para que se haga realidad. Cuando ya se hace realidad, obviamente han visualizado, han sentido que tienen ahí el edificio, que tienen ahí la casa, que tienen ahí el auto. Entonces ellos visualizan, sienten que ya está todo ahí. Entonces, siempre nosotros tenemos que utilizar este tipo de, digamos, mentalización, este tipo de creencia, porque es interesante que aparentemente pueblos tal vez muy precarios, digamos, en la cuestión, digamos, de estudios en esas épocas, porque la gente ahí, digamos, los aymaras, los quechuas, no tenían acceso a la educación. Si hablamos desde la época de la colonia, ahí inclusive hasta los años 50 del siglo XX, donde recién se ha aperturado, más que todo acá en Bolivia, digamos que la gente del campo, porque muchas de estas personas que les menciono tienen una extracción, digamos, campesina. Pero estas personas que aparentemente, entre comillas, ignorantes, tenían ideas de grandeza. ¿Por qué? Porque para ellos tener una casa, un vehículo es algo normal, o sea, ellos piden de tal manera. Y aunque no crean, ellos de pronto así, es con tanta fuerza, con tanta energía que ellos visualizan y sienten, que tienen edificios, son dueños de edificios, son dueños de camiones, cisternas, esos camiones que hacen largas distancias.
O sea que mínimo un camión, el más barato, estará pues sus $100,000, mínimo. Ya una casa, o sea, estos cholets, estos edificios, son dueños de edificios grandes donde tienen abajo un local para fiestas, tienen para oficinas, tienen para otro tipo de actividad y también para vivienda, o sea, ellos alquilan. O sea, una casa de ese estilo está pues por lo menos, o también digamos el más barato, digamos, unos $5,000,000. O sea, no estamos hablando de que costó una casita $50,000, $80,000 o $100,000 en el mejor de los casos, no. Estamos hablando de que ellos, de esa creencia que tienen un poder adquisitivo muy grande, muy fuerte. Entonces, para ellos es muy normal hablar de miles o millones de dólares, pese, como les digo, tienen esa extracción popular y esta creencia, como les digo, ya está arraigado también en la población de clase media y clase alta, y aunque parezca algo irónico, la llamada clase alta, que viven, digamos, en zonas exclusivas, como en todas las ciudades, también hay en Bolivia, zonas exclusivas de gente con mucho dinero, pero esa gente adinerada no hace, digamos, esas ostentaciones porque viven en chalets, no cholets, porque ya habíamos dicho la diferencia, y que ellos van también a esta feria a las citas pidiendo para que se les brinde, digamos, una economía más solvente. Inclusive hay billetitos pequeñitos que se le llama de las citas, que no son de curso legal, sino son hechos, o sea, que tiene todas las características de los billetes verdaderos, tanto en dólares, euros y en bolivianos, y si son peruanos en soles, o si son en Argentina o Chile en pesos chilenos o argentinos. Entonces, prácticamente el dinero está ahí, pero tanto, como les digo, tanto sienten, tanto visualizan todo aquello que se les hace realidad. Entonces, la cultura andina, de aparentemente gente, entre comillas, poco preparada, gente que, digamos, no ha tenido una instrucción, digamos, eh, colegio, universidad, en esa época, y actualmente, ya, como les digo, ya tienen esa facilidad de entrar a, digamos, a la universidad, colegios particulares, inclusive universidades privadas, esta gente. Entonces, pero tienen esa ambición. Por eso les digo, es muy interesante analizar esto. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque nosotros podemos manifestar las cosas. Entonces, el ejemplo está ahí. Uno a veces dice, yo quisiera tener una casa, yo quisiera tener un auto, yo quisiera tener miles o millones de dólares, pero si nosotros no podemos ni siquiera tal vez llegar a una economía solvente, ¿por qué? Porque nuestra mentalidad está eso, de que no podemos tener dinero, de que el dinero es sucio, del diablo, es cochino, y que eso solamente la gente que se dedica a hacer, digamos, trabajos ilegales, tienen mucho dinero. No es así. Como les digo, ahí está el ejemplo, lo que sucede acá en la parte andina, donde se hace desde lo más chiquito, que es una miniatura, visualizar y sentir que uno ya tiene una casa, ese autito que es miniatura, que se va a realizar en algún momento. Entonces uno tiene que trabajar internamente con aquello. Entonces, si nosotros no trabajamos con el pensamiento positivo, con el pensamiento de triunfo, obviamente no vamos a llegar a nada. Y ya les vuelvo a poner el ejemplo. Esta gente que actualmente son dueños de estas mansiones prácticamente, que hasta se dan el lujo, claro, acá no hemos puesto las fotos o videos, utilizan personajes del cine, o sea, ponen un hombre araña ahí, o sea, en la fachada, ponen también otros héroes de esas productoras de cine. Entonces ellos se dan ese lujo. O inclusive hay otro edificio ya verdadero, no en miniatura, que es los cholets. Es un edificio grande, pero a manera de una azotea tienen pues un barco.
o sea, con todo, con el timón, tienen las banderas, o sea, se dan ese lujo. Entonces, es rimbombante, obviamente, pero esta gente, como les decía, que aparentemente viven, digamos, con pensamiento arcaico, que no es en realidad arcaico, ellos hacen que tengan justamente eso, o sea, ese dinero, esas joyas, y hay otras fiestas, claro, ¿por qué estoy haciendo ese énfasis en estas personas, tanto quechuas y aymaras? Porque ellos tienen una fe bien fuerte. Hay unas festividades también en el mes de junio. Bueno, en realidad acá en Bolivia está muy dado esta cuestión de fiestas patronales, o sea, algún santo, etcétera. Pero hay estas cholitas, como se dice, estas señoras de pollera, ¿ya? Que tienen joyas, salen a la calle o están cerca a las fiestas patronales de ellos, tienen en sus dedos oro puro o plata, se llama topos, o sea, tienen una manta, ¿ya? Tienen oro puro o plata pura con incrustaciones de piedras preciosas. Unos sombreros que el más barato cuesta casi unos $1000, ya unos gorros bombín que le llaman, ya. Entonces es gente muy adinerada. ¿Por qué? Porque ellos manejan esa energía tanto telúrica. Y luego vamos a hablar lo que es las ofrendas justamente a la Pachamama que se realiza en este mes, bueno, en este caso el martes que viene se hace una ofrenda a la Pachamama como agradecimiento de todo lo recibido. Entonces, como les digo, así como en los textos o videos que uno a veces ve de la manifestación y dice que uno tiene que estar agradecido por todo lo que uno tiene, hay que visualizar y sentir que uno tiene, está correcto. Y como les digo, estas personas que aparentemente desde los años 1700 y tantos, luego los 1800, 1900, ya, o sea, estamos hablando del siglo XX y en la actualidad siglo XXI, logran de una u otra manera manifestar aquello. Para muchos tal vez increíble. No sé si ahí en controles, por favor, podríamos ir mostrando de a poco. Voy a ir explicando uno a uno, por favor, si no es mucha molestia ahí, Jordi. Ahí, por favor, empecemos con esto. Ahí vemos un microbús, ¿ya? Es un de transporte público y el dueño o los dueños, ahí se ven dos personas que están echándole cerveza. Entonces esto se lo realiza en lo que se le llama el martes de Chaya, que es el último día de carnaval. Entonces se pone banderines, se pone algo festivo y ellos seguramente se compraron el año, o sea, el transcurso del año pasado y están agradeciendo a la Pachamama por haber recibido el vehículo, o sea, ya lo tienen. Entonces se hace un agradecimiento, se lo adorna también con globos, serpentinas y todo tipo de ornamento que es alegre. La otra imagen, por favor. Entonces, ahí se puede apreciar que es, ahí por favor lo va a mantener George. Esto se llama mesa para una ceremonia en agradecimiento a la Madre Tierra. Hemos visto en el anterior que le están echando cerveza, pero acá se ve alcohol puro, se ve unos dulces blancos y otros coloridos que también tienen ahí en pequeñito. Ustedes pueden ver una imagen que esa es de azúcar, por si acaso está fabricado, que es una casita. Entonces, la intención de estas personas es justamente tener una casa y también dinero. Ahí, repito, los billetes que se ven ahí no son de curso legal, son de fantasía, no es para utilizarlos. Pero en el simbolismo de nuestra mentalidad, o sea, se pide para tener dinero. Y también están ahí otros elementos que son el alcohol, el vino, también inciensos se utiliza para hacer un agradecimiento y también hay otro tipo de hierbas propias acá de la región andina que vienen a ser la coa, que son inciensos naturales acá de esta región. La siguiente imagen, por favor. Muy similar a la anterior que habíamos visto, en este caso, ahí están las señoras de pollera, ahí por favor, ahí están las señoras de pollera, que son gente nativa de esta región,
ya entonces, claro, acá el hombre, el varón no utiliza aquello porque ya tal vez es hijo o sobrino de estas señoras que ya, digamos, ya no utiliza los atuendos propios, pero están ahí prácticamente chayando, o sea, agradeciendo por lo recibido, en este caso el vehículo, y también la casa se la ve adornada, seguramente adquirieron en el transcurso de ese tiempo, o sea, del año pasado hasta este año, digamos, como ejemplo, todo toda esta casa o hicieron construir, entonces es un agradecimiento, entonces es algo festivo. La siguiente imagen, por favor. Entonces, como se van dando, ahí ahora hay otra situación. Ahí también es una señora mayor que está ella misma adornada con serpentinas. Ahí se ve un niño, otra persona aparentemente más joven, se ven las cajas de cerveza y ahí está una puerta. Y uno dirá, ¿qué está haciendo ahí en la puerta? Se estila mucho acá en esta parte de, como les había dicho, de Sudamérica, que en la casa ya se tenga unas tiendas donde puedan alquilar, puede que sea ella la propietaria del inmueble o de pronto tiene su negocio y que lo alquila. Entonces, ella está agradeciendo por ese negocio, seguramente se dedica a alguna venta de productos, puede ser de abarrotes, puede ser cualquier otra cosa, pero está chayando ahí con la cerveza. Entonces, ahí se ve adornado con globos y otras cosas. Entonces, eso es lo que se hace como agradecimiento a la Madre Tierra. La siguiente imagen, por favor. Entonces, como se dan cuenta, ahí está algo más diferente. Esto, ahí se ven diferentes tipos de mesas ceremoniales, se llama esto, para poder entregar a la Madre Tierra. Entonces, ahí se dice, ahí ven dólar, dice, es una imagen de un dólar, pero como les digo, está hecho de azúcar que se quema. Por si acaso, esto se quema en carbón encendido, se lo tiene que ofrendar a la Madre Tierra. Cuando se quema totalmente esos productos que están viendo ahí y los billetitos hay que guardarlo a manera de amuleto, uno lo termina de quemar, ¿ya? Y uno lo tiene que enterrar, puede ser en un macetero o en un jardín, para que todo ese lapso de tiempo de un año sea prosperidad y abundancia. Entonces es otra forma para poderles mostrar lo que es. La siguiente imagen, por favor. Entonces se va viendo, esto pongan atención lo que les había dicho. Acá se ven casitas, se ven unas casas que son un poquito grandes y ya edificios también. Entonces esto es lo que les decía, que en la creencia de las alacitas uno adquiere este tipo de, digamos, edificios miniaturizados en miniatura. Ahí también vemos un carrito, un vehículo chiquito en la casa esta, en el edificio. Y también hay tiendas, como les había dicho, ahí se puede apreciar en las casas, tienen ahí abajo tiendas y también es de vivienda, o sea, para hacer negocios. O sea, de tal manera se compra este tipo de productos, o sea, en miniatura, con esa fe de tener este edificio, esa casa. Entonces estamos moviendo energía, no es como a veces uno piensa, ya están comprando sus miniaturas y es adorno, no. Cuando uno ya tiene que ir a dejar, hay un lugar donde cuando se hace la feria de las citas, como les decía, está el dios Ekeko, y cuando uno ya ha adquirido ese bien inmueble o ese vehículo, tiene que ir y devolver la miniatura ahí, a ese dios, en agradecimiento. También la siguiente imagen, por favor. Bueno, ya no hay más imágenes. Bien, entonces ya tienen la idea de lo que sucede con esto de la manifestación. Es muy andina, sí, pero que se puede efectivizar. Y no sé si hay preguntas, comentarios, por favor, Loli. Bueno, en este momento no hay preguntas, no hay comentarios. Y Juan Carlos, ¿puede una creencia ser verdadera aunque no esté basada en el método científico? Toda creencia es algo que tenemos innato. Podemos tener fe en algún santo y podemos tener fe en ese Dios de la abundancia o en cualquier deidad, ya no importa del lugar de procedencia de que estemos. Pero la ciencia está redescubriendo aquello. La ciencia generalmente quieren ver y tocar para ver si es verdadero. Si vemos una mano, hace este tipo de movimientos, son las articulaciones, todo aquello, la estudia y sabemos que esta mano, gracias a un impulso eléctrico y los nervios que son los cables, digamos, va a mandar un mensaje
a esta mano para que se mueva, o que estemos hablando, o que movamos los ojos izquierda y derecha, o que vayamos a la calle, o también lo que estábamos hablando, ¿no? De esta cuestión de la manifestación. O sea, sabemos que la física cuántica, que es lo que ya es lo que sería más científico, digamos, nos dicen que hay otra realidad en otra dimensión, pero que eso tiene que traspasar aquí a nuestro mundo material. Entonces, la física cuántica prácticamente estaría reconociendo aquello que los pueblos originarios, en este caso andino, ya lo sabían, sin necesidad de ciencia, pero estaba muy fuerte esa creencia de lo que uno puede manifestar. Como les decía, la física cuántica nos dice si queremos tener un auto, tenemos que meditar, sentir que ya lo tenemos, o hay unas técnicas, por ejemplo, de muy antiguas, que nada que ver con la manifestación, estoy hablando de los años 80, que es la psicotrónica, que han utilizado gente del FBI, la KGB soviética de ese tiempo, donde grupo de personas podían de una u otra manera hacer que, digamos, manifieste algo. Por ejemplo, ellos dibujaban una casa, ¿ya? Le ponían todo tipo de detalles, el color de la casa, cuántos pisos iba a tener, si iba a tener una piscina o no iba a tener piscina, y todo aquello. Entonces visualizaban de tal manera, eso es la psicotrónica, o sea, es una técnica muy antigua, así de los años 80 del siglo XX, y lograban tener, o sea, lograban tener esa casa que la dibujaron, le pintaron al color que preferían. O también ponían en un pasaje de avión, digamos, o lo imprimían o lo dibujaban, decían el billete de avión con destino al Cairo, en Egipto, digamos, un viaje, y le ponían todo aquello. Eso estamos hablando de la psicotrónica, ¿ya? Entonces le ponían el destino y cuántos días. Entonces, tanto visualizar y sentir aquello que ya están en el Cairo, que están viendo las pirámides y todo aquello, se logra concretar. O también, si quieren tener una pareja, sencillamente, ¿ya? Ponen una foto de alguien idealizado, puede ser con las características físicas que quieren, si va a ser morena, blanca, alta o alto, puede ser varón también, la persona ideal. Entonces ponen ahí al lado suyo una foto o recortado de alguna revista, alguien que uno quiere tener. Entonces ahí está, puede ser una persona, varón o mujer, que están en pareja. Y no será esa misma persona de la revista o del periódico que recortaron o imprimieron, sino va a ser alguien muy similar en características físicas tal vez. Entonces, eso se hacía en los años 80 con la psicotrónica. Y la física cuántica es similar, lo que nos hablan ahora el video, la manifestación, que nos dicen que hay que visualizar, sentir que ya tenemos los millones de dólares ahí en nuestra cuenta en el banco, o que nos llaman clientes para tener éxito económico, material. Entonces, estamos viendo que todo aquello que aparentemente era propio de un pueblo, tal vez, o aymaras y quechuas acá en Sudamérica, que aparentemente era, como les digo, de gente mal llamada ignorante, porque eso es lo que se decía antes. Esos campesinos son unos ignorantes, hacen este tipo de ferias. Estamos hablando allá en los años 50, 60 del siglo XX, ¿no? Entonces, solamente esa gente popular, el populacho, como decimos, hacía aquello, hasta que se fue aperturando más la cultura esta, hasta que, como les decía, gente digamos, de origen ya mestizo, o sea, hijos de españoles o nietos, que la gran mayoría somos nosotros, hemos adoptado también porque hemos visto que aquella creencia que tenían estas personas, obviamente, se daba. Entonces, ha sido, digamos,
un boom cultural ya en este último tiempo, como les decía, gente hasta muy adinerada, hasta participa el presidente, no solamente el actual que recién ha entrado al gobierno, sino todos los presidentes de Bolivia, no importa la tendencia política que tengan, ministros, jefes militares, policiales, participan en esta feria, donde la población se vuelca a comprar. Ya hay también, hay otro, parecerá jocoso también, ¿no? Si quieren tener bebé, hay estas que tienen ahí de juguete, bebecitos de juguete. Si la mujer o el varón quiere tener un bebé, compra ese bebé. Y ha habido casos acá de gente conocida, digamos, en la farándula nacional, donde a una conductora, simplemente de una voy a hablar, no voy a decir el nombre tampoco, le regalaron, digamos, una muñequita pequeñita como regalo, ya, una señora que vende y le dio un bebé, o sea, de muñeca. Y pasados los meses, justamente esta conductora de televisión se vio embarazada. Entonces, y obviamente dio a luz todo aquello. Entonces, esa fe, esa fuerza, esa energía que le ponen a alguien al regalar o al comprar, se manifiesta. Entonces, ahí vemos, y no solamente el único caso, hay muchos otros. O de pronto alguien quiere tener una casa, pero va con tanta fe y siente que ya tiene esa casa que se le manifiesta. O sea, estamos viendo de que sí, la manifestación sucede. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que si, digamos, no tenemos esos elementos que habíamos visto ahí en las imágenes de las casitas pequeñas, las miniaturas de vehículos, o a otro tipo de cosas, simplemente podemos dibujar o a imprimir cualquier casa ahí que saquemos de internet, pero sentir que ya estamos viviendo ahí, sentir que nuestras cuentas del banco van creciendo día a día. Entonces, vamos a ver que esa fuerza, esa energía que le estamos dando, obviamente, se va a dar, se va a cumplir. Entonces, como les digo, es cuestión de que crean y sientan aquello. No sé si hay comentarios, por favor, Loli, o alguna otra pregunta. No, de momento no. Entonces, Juan Carlos, en la actualidad, ¿las creencias andinas influyen hoy en movimientos sociales de países como donde tú estás, Bolivia, Perú? Sí, o sea, por ejemplo, todo se ha iniciado en la parte boliviano-peruana, ya en aquellas épocas cuando era la colonia, todavía no habían países, ya, porque ha habido un cerco, eso dice la historia, un cerco hacia la ciudad de La Paz, ya, porque había mucha violencia, discriminación por parte de la, eh, entre comillas, gente española que vivía en ese tiempo, y a manera de protesta, los nativos por ese hecho de discriminación, estamos hablando de los años 1700 y tanto, no estamos hablando de la época republicana, ¿ya? Han hecho cercos, ¿ya? Cercos, o sea, han rodeado la ciudad para que no entre ningún producto que, o sea, que los nativos, o sea, los originarios producían, o sea, no había, bueno, en ese tiempo no había arroz, casi recién ha llegado esos productos, pero papa, el chuño se llama, que es la papa deshidratada, que es un alimento muy popular acá en esta región, y otro tipo de productos ahí, las gallinas, todo aquello. Entonces han hecho un cerco donde no ha entrado ningún producto, han hecho sufrir a la población mestiza y muchos también de origen español, donde no tenían ningún producto. Y en eso había también algunos nativos, o sea, campesinos que estaban también a favor de los, digamos, españoles y también los mestizos, o sea, hijos de españoles y originarios. Entonces dijeron, no, no vamos a permitir aquello. Entonces pidieron al dios Ecaco, actualmente se ha tergiversado el nombre que es Equeco, pero al dios Ecaco, que es el dios de la abundancia, donde le colocaron, ¿ya? Así bolsitas de
productos que se tenía en esa época, lentejas y otro tipo de productos, semillas de tomate, semillas de una y otra cosa, maíz así en bolsitas pequeñitas, porque son muñequitos así pequeños, y entonces pidieron de tal manera también a ese Dios de la abundancia, para que en ese cerco donde estaba sufriendo la gente falta de alimentos, de pronto, así empezó a haber abundancia. O sea, han empezado a ver productos, o sea, bueno, dice la historia y como leyenda también, que empezaron a ver en las casas de estas personas que vivían en la ciudad de La Paz más que todo, que había ya todos esos productos que de esa época que podían alimentarse, carne, huevos y todo aquello. Entonces se acabó la escasez y terminaron el cerco, o sea, no tenían otro que los que estaban cercando la ciudad terminaran aquello. ¿Por qué? Porque han visto que no podían hacer nada, porque ya habían productos que no se sabía de dónde, hasta que muchos han comentado que desde que han pedido a ese dios Equeco o Ecaco, han empezado a tener prosperidad la ciudad. Entonces ya nadie se animó en ese tiempo a hacer cercos para evitar que entren productos. Entonces desde ahí nace esto de lo que viene a ser esta creencia del Dios de la abundancia, pero en el idioma nativo aymara es la illa, que se simbolizaría la semilla. En ese tiempo no habían estas casitas fabricadas ahí como habíamos visto en miniatura, autitos, todo aquello. La gente hacía de barro. Si querían tener, qué sé yo, digamos, un carruaje como para poder llevar productos, lo hacían de barro, le daban forma, o querían tener hijos, también hacían muñequitos de barro de niños y todo aquello. Entonces, eso era antiguamente, pero como sabemos, el tiempo va pasando. Actualmente los vehículos estos, hay microbuses, hay vehículos pues, de diferentes marcas y modelos actuales, donde se los hace de hojalata, o sea, no son comprados ahí de alguna juguetería, sino los hacen, los fabrican. Entonces, como les digo, es tan fuerte esa creencia que los que hacen esos vehículos de hojalata, que le ponen pintura, le ponen rueditas de goma, parecen juguetes, sí, pero son esa semilla que uno tiene que sembrar para luego cosechar, porque ya no va a ser una miniatura, sino va a ser un vehículo verdadero. Entonces, la manifestación, como les digo, es eso. Si nosotros que tenemos fe, pero no esa fe ciega, nosotros tenemos que sentir, visualizar que tenemos. Y ahí está los colores, ya no estoy hablando de la creencia popular de lo que estamos hablando de estas miniaturas. Nosotros podemos potenciar nuestro, digamos, nuestra visualización, nuestra energía que ponemos. Por ejemplo, tiene que haber la concordancia cerebro, corazón, cerebro. Es algo que muchos no conocen, ¿ya? Porque todo se inicia obviamente en nuestra mente. Ahí está el vehículo, ahí está el título profesional, ahí está la esposa, novio o pareja, luego está otro tipo de cosas que queramos tener. Entonces todo está acá en nuestra mente. Y de ahí tiene que bajar. O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Ahí, en esa otra dimensión que nos habla la física cuántica, que está nuestros objetos, porque ya están esos miles o millones de dólares, están esa casa, o sea, lo que queremos, ya está. Pero tenemos que hacer que ingrese acá con la visualización. De ahí tiene que bajar a nuestro corazón, porque acá habíamos dicho muchas veces en el cerebro es eléctrico y acá en el corazón es magnético. Ya entonces pedimos de corazón aquello que nuestras abuelas también nos decían. No hablaremos solamente de la región andina, ¿no?
lo que está aquí. Nos decía nuestra mamá, nuestra abuela, mira, hijo, tienes que pedir de corazón, no te olvides eso. Eso es lo que yo me acuerdo que también me decían mis abuelas. Tienes que pedir de corazón. Y ellas, obviamente, no conocían de la manifestación o hayan leído algún libro de física cuántica, porque en ese tiempo no había, ya en los años 40, ya las abuelas, mi abuela, por ejemplo, en los años 50 era joven en ese tiempo, ¿no? Porque ya luego el papá, mamá ya nacieron en los años 50, y ahí luego nos han dado a luz aquellos que somos de los 70 y 80, ¿no? Etcétera. Entonces, esas abuelas nos decían, pide de corazón y se va a dar. Entonces uno pedía, visualizar y sentir y agradecer que ya está. ¿Y por qué? Como les decía, acá es magnético el corazón. Esto es eléctrico. ¿Y qué estamos haciendo? Sencillamente activando nuestra energía electromagnética. O sea, ¿qué es en otras palabras electromagnetismo? Y ahí la palabra lo dice, magneto, atrae. ¿Qué es lo que atraemos? Obviamente atraemos muchas cosas, puede ser cosas positivas o cosas negativas, pero mejor si son cosas positivas y buenas. Entonces, vamos a atraer aquello que estamos visualizando, primero pidiendo al cosmos que aquello que está en otra dimensión ingrese, se electrifique, magnetice y se manifieste en hechos reales. Por eso, como les digo, tenemos que tener una concordancia con nuestro cerebro y corazón. Si no tenemos aquello, prácticamente nosotros no tenemos fe, no tenemos la intención de querer tener algo, porque ya vemos con las dudas. Uno dirá, eh, hablar de 10 millones de dólares, para uno dice, pues este tipo habla tonterías, ya no tengo aquí 10 millones de dólares físicamente, pero sabemos que en otra dimensión está ahí. Pero si uno activa e insiste tener aquello, pero con buenos propósitos, obviamente, no es para malgastar en irse a beber de pachanga, ir con mujeres, ir a perder el tiempo en cosas que no sirven, no va a pedir para aquello. Puede pedir para seguir capacitándose, hacer viajes de turismo para conocer distintas partes del mundo, cultivarse más, ir a museos internacionales, o sea, visualizar aquello. Claro, algo de diversión sana, digamos, irse a Hawái, irse a tomar unos días de sol ahí en las playas de otro lugar del mundo, etcétera. O sea, bienvenido sea aquello, pero sin entrar en aquellas cosas negativas, ¿no? Entonces, uno tiene que visualizar y sentir. Y entonces, esos 10 millones de dólares bien hechos puede ser excelente. Y también para ayudar a aquellos que no tienen las posibilidades, tal vez hay niños huérfanos, aportar tal vez a instituciones serias que realmente apoyen aquellas causas, decir, bueno, X cantidad voy a destinar para huérfanos, ¿ya? Otra cantidad para animalitos, para refugios y todo aquello de animalitos abandonados y todo aquello, aportar con hasta medicamentos o alimentos también, para hogar de ancianos también. O también para hacer, digamos, si uno tiene esa cantidad de dinero, bueno, decir, voy a aportar para la investigación, qué sé yo, para el VIH, aportar para algo. Entonces, algo que también sea noble, que no, si así recibimos la bendición también de lo alto, también aportar a aquellas personas que no pueden o no tienen. Entonces, en la divinidad, sea el nombre que queramos darle, nos va a dar y nos va a decir, bueno, sí, efectivamente están dando o estás dando tú. Entonces viene el doble. Entonces, esa es la hermenéutica, porque así como nosotros recibimos, tenemos que dar con amor y fe. Y entonces vamos a tener mucho dinero, vamos a tener todo aquello que queremos, pero bien manejado. Otros que despilfarran el dinero, se dedican a otras cosas, que sí, eso es otro tema, que hayan programado eso antes de venir al mundo, tener todo aquello, pero si nosotros queremos
provocar eventos positivos, también tenemos que tener esa mentalidad positiva y de corazón hacerlo, porque esa es la clave. O sea, por ejemplo, quien les habla, no tengo deudas a bancos, a nada. Tengo mis actividades, que es económicamente estable, no me quejo de nada, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo deudas, a tal fecha tengo que pagar mis deudas, que es un desastre, ahora tengo que ir donde tal persona que me preste para salvar esta cuota del banco. No, en mi caso yo no tengo deudas a nadie, no debo ni al vecino, ni a instituciones bancarias, nada. Gozo de buena salud, lo único es la vista, que eso lo tengo desde niño. Ya no tengo ninguna cirugía, ya ni apendicitis, ni vesícula, ni nada, normal. Ya tengo una familia estable, tengo mi esposa, mis hijos, ya que ya son profesionales, salieron el año pasado, cada cual en su rubro, ya trabajan. Entonces, yo no tengo vicios, no fumo ni bebo, ya una vida disciplinada. Entonces, ¿y eso por qué? Porque uno aplica en la vida misma de uno aquello. Otra cosa que estuviera yo preocupado de decir, ¿qué hago? Mis hijos están por un mal camino, están en tal situación, o que alguien se dedicó a, qué sé yo, a tomar bebidas alcohólicas o uso de estupefacientes. No, en mi caso es, o sea, vivo tranquilo, totalmente tranquilo. ¿Por qué? Porque yo aplico aquello que predico. Porque de qué serviría, este tipo habla cualquier cosa, pero su vida es un desastre, o que este tipo anda de pachanga ahí, ebrio, y clarito uno nota en los rostros de aquellos que beben seguido, y se nota el estilo de persona que son, por los rasgos que se hacen justamente por el uso excesivo de estupefacientes o tal vez bebidas alcohólicas. Entonces, como les digo, si uno manifiesta todo aquello, obviamente vamos a tener pues éxito, vamos a tener éxito, pero eso no es por ambición, es algo natural. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad, de una mentalidad tal vez negativa que podemos tener algunas veces en la vida, o tal vez muy arraigado también desde épocas de los abuelos, papá, mamá, tal vez tenían mentalidad negativa. Entonces tenemos que cortar todo aquello, no es decir, mi abuelito decía esto, o como hay dicho, ¿no? Mi abuelito decía, hay que ser pobre, pero honrado. Hay que vivir honradamente, pero en la pobreza, lo mismo, similar. No, claro, eso estaba en su mente de los abuelos, porque tal vez tenían miedo a tener cosas, o a la crítica de los vecinos o los mismos familiares, el que tiene plata supuestamente hace cosas malas. No, ese tipo de pensamientos negativos tenemos que cortar, u otro tipo de cosas, ¿no? No solamente en la parte económica, hay muchas mujeres y varones que dicen, yo no nací para amar, hasta hay canciones, ya no me estoy saliendo del tema, pero hay canciones que nos dan unos mensajes tan negativos que repetimos, repetimos, repetimos y nos mentalizamos y creemos aquel mensaje. Hay un tema de un artista mexicano ya que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí, no sé qué otras cosas, y la gente se identifica tanto y dice, sí, yo no nací para amar, nadie nació para mí. O hay otros que hablan de bebidas alcohólicas, o sea, ensalzan aquello que se sienten más hombres, aquel que bebe, o de pronto se sienten también muy poderosos por estar agarrando un cigarrillo en su boca y que les da estilo de vida. Entonces nos han metido de tal manera ideas absurdas, ridículas, o sea, el sistema de vida que tenemos, que decimos, si no estoy con un cigarrillo, no soy persona. Si no me he visto con una ropa de tal marca X o Z, no soy persona. Entonces nos han metido estupideces, voy a ser bien claro y enfático en eso, estupideces mentales que nos han idiotizado. O que hay que hacer un festejo para los varones. Bueno, hay algunos países que lo hacen los días jueves,
una noche de amigos, o las mujeres también, o en Bolivia se hace el viernes de soltero, que se dice, ¿no? O sea, aunque sea casado, pero se va pues de rumba, o sea, se va a beber con los amigos. Uno dice, ya están bien, están divirtiéndose, pero ahí implica pues otras cosas, la infidelidad y otras cosas, o sea, no están yendo a escuchar música, algo más diferente, ¿no? Es embriagarse. Entonces, esa es la forma de vida. Pero si nosotros cortamos ese tipo de pensamientos, vamos a lograr muchas cosas. Como les digo, si aquel que piensa que no va a tener el amor de su vida, obviamente está mentalizado con esas ideas, no va a tener a nadie. Si piensa que no va a tener dinero, igual no va a tener dinero. Si piensa que va a vivir enfermo, y eso también es muy importante decirlo, hay gente que dice, tengo tal cosa, ¿no? A ver, un ejemplo, mi artritis, digamos, ¿no? Con ese orgullo dice, sí, yo tengo mi artritis, o yo tengo mi diabetes, yo tengo mi, qué sé yo, alguna otra enfermedad, ¿ya? O sea, dicen mí, o sea, es mío. No, porque eso no es natural. La enfermedad no es algo natural. Tenemos que cortar, decir, bueno, artritis, diabetes, no sé qué otras enfermedades que hay, no son parte de mí. Yo soy una persona saludable. Y si pensamos y visualizamos aquello, obviamente vamos a estar en buenas condiciones. Claro, con una buena alimentación, sin nada de toxinas en el cuerpo, haciendo ejercicios, leyendo cosas positivas, yendo al campo a despejar la mente. Entonces vamos a hacer un cambio en nosotros. Entonces, todo aquello que habíamos mencionado al principio, que en la región andina se habla de una, digamos, manifestación para cosas materiales, porque hay positivismo, y como les decía también, venden hasta muñequitos para que en la realidad haya un bebé en la casa, o también para buscar pareja. Hay muñecos que representan aquello. Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente podemos cambiar nuestra mente, podemos cambiar nuestra realidad y podemos atraer cosas que nosotros queremos. Pueden creer en Jesús, pueden creer en Buda, Krishna, lo que sea, pero la cosa, si no cambiamos nuestra mente, vamos a seguir siendo los mismos, mediocres, pobres mentalmente y materialmente, obviamente. Entonces tenemos que cambiar aquello. Decir, ya tengo, está acá, ya tengo esos millones de dólares, ya tengo una salud excelente, sintiendo, por eso les decía, la concordancia, cerebro-corazón. Si uno lo siente, que ya está, obviamente se manifiesta. No sé si ya para ir terminando hay alguna pregunta o consulta, por favor, Loli. Aquí nos saluda Ruti Menéndez desde El Salvador, nos da los buenos días, nos envía saludos afectuosos. Muchas gracias, Ruti. Saludos afectuosos también para ti, gracias por acompañarnos. Y Juan Carlos, ¿son las creencias andinas un sistema espiritual vigente o solo patrimonio actual? Es prácticamente, está en vigencia. ¿Por qué? Porque se practica. Esta creencia, como les digo, de las alacitas, que son las miniaturas que se adquiere para poder realizar aquello, y lo que viene en este carnaval, bueno, acá en Sudamérica, gran parte de Sudamérica, hasta México estamos en carnaval, claro, pero más arraigado está en la parte andina, que el último día de carnaval, que es el martes, se hace un agradecimiento por todo aquello que hemos recibido. Y obviamente ahí incluye aquello que todavía hay cosas que no están. Puede que sea miles de dólares, un viaje que no está todavía ahí, pero que ya estamos atrayendo, entonces se agradece. Por eso, y está en vigencia, es algo cultural, sí, pero a la vez que está en vigencia. No es que dice, no, antiguamente lo hacían en los años no sé cuánto, se creía aquello, no. Es algo muy arraigado que, como les digo, los países que se hace esto es en Bolivia, Perú, norte de Chile, argentino, también lo hacen en el Ecuador porque es parte andina. Algunos residentes peruanos y bolivianos lo hacen también en el Brasil, también en Uruguay y ahí en España, también a la comunidad de
está en vigencia totalmente esta cuestión de la cultura, o sea, de la manifestación andina, digamos, utilizaríamos ese término. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, nos saluda aquí Carla también Alfaro. Nos envía un abrazo y nos da las gracias por otra nueva entrega. Muchísimas gracias, Carla. Un gran abrazo para ti. Y bueno, Juan Carlos, pues llegamos al final. Gracias siempre, muy interesante también este tema sobre la manifestación, las creencias de los Andes en Sudamérica. Y aquí de nuevo nos veremos el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de semana y mañana pues que celebren bueno, el Día del Amor, de la Amistad y que sea por muchos días y por todo el año, ¿verdad? Venga, pues besos y abrazos, gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias. Bye, bye.